Bienvenidos a Signos de Vida, el podcast donde exploramos las profundidades de la vida espiritual en el contexto del mundo actual. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un tema que considero fundamental pero frecuentemente malentendido, la consagración a Dios y el deseo de santidad que habita en cada corazón humano. En un mundo marcado por el individualismo, el consumismo y la búsqueda incesante de gratificación inmediata, hablar de consagración o santidad puede parecer anacrónico, incluso alienante para muchos. Sin embargo, mi convicción profunda es que estas realidades tocan algo esencial en nuestra humanidad, algo que permanece intacto a pesar de los cambios culturales y sociales. Comencemos preguntándonos, ¿cómo hablar hoy de consagrar la vida a Dios, de manera que no sea percibido como un imposible, sino como la gran oportunidad de vivir en plenitud? El primer paso, creo yo, es desmitificar lo que significa consagrar la vida. En el imaginario popular, a menudo se asocia exclusivamente con la vida religiosa formal, hacerse sacerdote, monja, monje. Si bien estas son formas hermosas y válidas de consagración, reducirla a estos estados de vida significa ignorar su dimensión universal. Consagrar la vida a Dios, en su sentido más profundo, significa reconocer que nuestra existencia tiene un origen y un destino que la trasciende. Significa orientar conscientemente nuestras decisiones, prioridades y acciones hacia ese fin último que da sentido a todo lo demás. Es, en definitiva, vivir como hijos del Padre, con la dignidad y responsabilidad que esa identidad conlleva. Visto así, la consagración no es una opción extraordinaria para unos pocos elegidos, sino la invitación más fundamental dirigida a cada ser humano. No es una carga que se suma a nuestras obligaciones cotidianas, sino la clave para vivirlas con un sentido nuevo y liberador. En nuestra cultura contemporánea, donde la libertad individual se ha convertido casi en un valor absoluto, es crucial presentar la consagración no como una restricción de esa libertad, sino como su expresión más plena. Cuando consagramos nuestra vida a Dios, estamos ejerciendo nuestra libertad en su nivel más profundo, eligiendo conscientemente alinear nuestra voluntad con la voluntad divina, que siempre busca nuestro bien más auténtico. Es como un águila que decide volar. No está renunciando a su libertad, sino ejerciéndola en consonancia con su naturaleza más profunda. Del mismo modo, al consagrarnos a Dios, no renunciamos a nuestra autonomía, sino que la orientamos hacia aquello para lo que fuimos creados. Esto me lleva a nuestra segunda pregunta: ¿cómo identificar ese deseo de santidad que, según la tradición cristiana, está impreso en el corazón de todo ser humano? Permítanme compartir una observación. Si miramos con atención, descubriremos que este deseo se manifiesta de múltiples formas, incluso en personas que no se consideran religiosas o que rechazan explícitamente la fe. Se manifiesta, por ejemplo, en ese anhelo de trascendencia que parece ser universal. Los seres humanos, a diferencia de otras especies, nos preguntamos por el sentido último de nuestra existencia. No nos basta con sobrevivir, queremos saber por qué y para qué vivimos. Este cuestionamiento existencial es ya un indicio de ese deseo de santidad, de esa orientación hacia lo absoluto que la tradición cristiana identifica con Dios. También se revela en la búsqueda incesante de felicidad. Observen cómo las personas persiguen diversos bienes, riqueza, reconocimiento, placer, poder, creyendo que en ellos encontrarán la satisfacción plena. Y sin embargo, una vez alcanzados, experimentan que no colman ese anhelo profundo. San Agustín lo expresó magistralmente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta inquietud, esta insatisfacción permanente con los bienes limitados, es una señal de que estamos hechos para lo infinito. El deseo de santidad se manifiesta precisamente en esa capacidad de trascender cada logro, cada meta alcanzada, en busca de algo más. Otra manifestación clara es la atracción universal por la bondad, la belleza y la verdad. Cuando contemplamos un paisaje majestuoso, cuando nos conmueve una obra de arte, cuando admiramos un acto de generosidad desinteresada, estamos experimentando destellos de esa santidad divina que nos atrae irresistiblemente. Incluso la indignación ante la injusticia y el sufrimiento revela ese deseo de santidad.
Si el mundo tal como es nos resulta insuficiente, si algo en nosotros se revela ante el mal y anhela un mundo diferente, es porque intuimos que la realidad presente no corresponde plenamente al designio original. Ese anhelo de plenitud, de reconciliación, de armonía, es también expresión del deseo de santidad inscrito en nosotros. Ahora bien, habiendo reconocido este deseo universal, ¿cómo presentar la santidad no como un ideal inalcanzable, sino como un camino viable para cada persona en su circunstancia concreta? El primer paso es despojar el concepto de santidad de las distorsiones que ha acumulado en el imaginario popular. No se trata de una perfección moral imposible, ni de una espiritualidad desencarnada que desprecia lo humano, ni de un estado reservado para personalidades extraordinarias. La santidad, en su sentido más auténtico, es la plena realización de nuestra humanidad según el designio de Dios. Es vivir en comunión con Él y, desde esa comunión, desarrollar todas las dimensiones de nuestra persona, intelectual, emocional, relacional, creativa. Por eso, el camino de la santidad no nos aleja de lo humano, sino que nos sumerge más profundamente en ello. Nos hace más capaces de amar, de crear, de disfrutar, de sufrir con sentido, de comprometernos con la transformación del mundo. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental: la santidad no es una realidad etérea, separada de lo cotidiano, sino que se encarna precisamente en las circunstancias ordinarias de cada vida. Se realiza en el trabajo honesto, en las relaciones familiares, en el compromiso social, en el uso responsable de los recursos, en la manera de afrontar el sufrimiento y las limitaciones. Como expresó bellamente Santa Teresa de Lisieux, no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Esta pequeña vía de la santidad está al alcance de cualquier persona, independientemente de su estado de vida, capacidades o circunstancias. Sin embargo, sería ingenuo ignorar los obstáculos que dificultan hoy el reconocimiento y la respuesta a este llamado universal a la santidad. Quisiera señalar tres que me parecen especialmente significativos en nuestro contexto. El primero es la cultura del ruido y la distracción constantes. Vivimos saturados de estímulos, información, entretenimiento, actividad. Esta sobrecarga externa dificulta enormemente el contacto con nuestra interioridad, donde precisamente resuena ese deseo de santidad. Sin espacios de silencio y reflexión, es casi imposible escuchar la voz sutil que nos llama a una vida más profunda. El segundo obstáculo es el miedo al compromiso, tan característico de nuestra época. La cultura contemporánea exalta la preservación de todas las opciones posibles, la flexibilidad permanente, la evitación de cualquier decisión definitiva. Y sin embargo, la consagración implica precisamente un compromiso, una orientación estable de la vida en una dirección determinada. Finalmente, un tercer obstáculo es la imagen distorsionada de Dios y de la religión que muchos han recibido. Si se percibe a Dios como un legislador severo, como alguien que limita la libertad y la realización personal, difícilmente se deseará consagrarle la vida. De igual modo, si la religión se entiende primariamente como un conjunto de prohibiciones y obligaciones, más que como un camino de plenitud, será vista como una carga indeseable. Frente a estos obstáculos, ¿cómo comunicar hoy la belleza y el sentido de la vida consagrada a Dios? Creo firmemente que la respuesta está en el testimonio. Más que discursos o teorías, lo que impacta y cuestiona a nuestros contemporáneos son las vidas transformadas. Personas que, en medio de las mismas circunstancias y desafíos que todos enfrentamos, manifiestan una paz, una alegría, una capacidad de amar que resulta inexplicable desde los parámetros puramente mundanos. Me conmueve pensar en tantos testimonios que he conocido, matrimonios que, tras décadas juntos, siguen encontrando en su relación un camino de crecimiento y santificación mutua. Profesionales que ejercen su trabajo no solo como medio de sustento sino como servicio al bien común, jóvenes que nadan contracorriente en una cultura hedonista, descubriendo en la entrega generosa una alegría más profunda que la que ofrece el placer inmediato, personas que atraviesan sufrimientos terribles sin perder la esperanza ni la capacidad de amar.
Estos testimonios vivos son la apologética más poderosa de la consagración a Dios. Muestran que no es una teoría abstracta, sino una realidad transformadora accesible a cualquier persona que responda a esa invitación interior. Un aspecto que me parece crucial en este contexto es la superación de la dicotomía entre fe y vida, entre lo espiritual y lo secular. Muchas personas, incluso creyentes sinceros, viven su existencia en compartimentos estancos, por un lado, sus prácticas religiosas, por otro, su vida profesional, social, familiar. La consagración auténtica implica precisamente la integración de todas las dimensiones de la existencia bajo una única orientación fundamental. No se trata de añadir prácticas religiosas a una vida que, por lo demás, sigue los criterios del mundo, sino de permitir que la relación con Dios transforme desde dentro todas las áreas de nuestra realidad. Esta integración fe-vida es quizás el desafío más importante para los creyentes hoy. En un mundo marcado por la fragmentación, estamos llamados a ofrecer el testimonio de una existencia unificada, donde cada decisión, cada relación, cada actividad está impregnada del mismo espíritu. Pero no quisiera quedarme en reflexiones teóricas. Si la consagración es un camino real y posible para cada persona, ¿cómo recorrerlo concretamente? ¿Qué pasos prácticos podemos dar? El primero, me parece, es el reconocimiento honesto de ese deseo de más que habita en nosotros. Tomarse tiempo para el silencio, para la reflexión, para escuchar esa voz interior que nos llama a una vida más plena. Preguntarnos, ¿qué es lo que realmente anhelo? ¿Qué me haría sentir que mi vida tiene sentido pleno? Un segundo paso es la decisión consciente de orientar la vida hacia Dios. No una decisión vaga o sentimental, sino un acto concreto de la voluntad que se traduce en prioridades y elecciones. Esta decisión necesita renovarse continuamente, especialmente cuando enfrentamos tentaciones o dificultades. Un tercer paso es establecer prácticas concretas que alimenten y expresen esa consagración. La oración diaria, la lectio divina, la participación en la liturgia y los sacramentos, el examen de conciencia. Estas prácticas no son la consagración en sí misma, pero son medios indispensables para vivirla y profundizarla. Un cuarto paso, igualmente importante, es la revisión constante de nuestras actitudes y comportamientos a la luz del Evangelio. Preguntarnos, ¿cómo viviría Jesús mi situación familiar, mis relaciones laborales, mi uso del dinero y el tiempo? Este discernimiento continuo nos permite ir configurando toda nuestra existencia según los valores del reino. Finalmente, un quinto paso es la pertenencia a una comunidad de fe donde nuestra consagración personal se nutre y fortalece con la de otros. La santidad nunca es un camino individualista, sino que se vive en comunión, con el apoyo y el desafío que nos ofrecen otros peregrinos en el mismo sendero. Queridos oyentes, al concluir este episodio, quisiera dejarles una invitación concreta. Sean cuales sean sus circunstancias actuales, los animo a dar un paso hoy mismo en este camino de consagración. Puede ser algo tan simple como apartar 10 minutos para el silencio y preguntarse, ¿qué significaría para mí consagrar mi vida a Dios? ¿Qué área de mi existencia necesita ser reorientada hacia Él? O quizás están preparados para un compromiso más formal, establecer un tiempo diario de oración, comenzar a participar regularmente en la Eucaristía, integrarse a un grupo de fe, revisar sus prioridades financieras a la luz del Evangelio. Si cual sea el paso que estén llamados a dar, recuerden que no están solos en este camino. La gracia de Dios, la comunidad de creyentes, los testimonios de tantos santos que nos han precedido, todos estos son apoyos valiosos en nuestra búsqueda de santidad. Y recuerden también que la consagración no es un punto de llegada, sino un camino. Un camino con altibajos, con momentos de luz y de oscuridad, con avances y retrocesos. Lo importante no es la perfección inmediata, sino la fidelidad perseverante a ese deseo profundo de Dios que habita en nosotros. Gracias por acompañarme en este episodio de Signos de Vida. Si estas reflexiones han resonado en ustedes, los invito a compartirlas y a continuar el diálogo a través de nuestras redes sociales. Hasta el próximo encuentro.